por aquí tenemos Ana Cristina, Ingrid, ¿quién más? Blanca Bojacá, María Fernanda. Qué alegría Qué alegría, saludarlos, sí, sí, aquí se saludarlas, siguen sumando. sumando uno a uno y bueno, vamos aquí, estamos en este equipo maravilloso de conciencia, ¿no? Porque esto es como un equipo donde todos vamos cada día poniendo algo súper importante que trae bienestar a nuestras vidas, a las vidas alrededor y al planeta, ¿no? O sea, ¿qué más es posible que eso, que estar todo el tiempo mejorando nuestras vidas? Y eso redunda en la vida de los otros y redunda en el planeta. Así que maravilloso. Y además trasciende, ¿no? Es el capital que nos llevamos a otros lugares, a otros momentos, ¿cierto? Eso es Es lo lo más construido. interesante, eso es lo más interesante, Ale, que realmente de este mundo no nos llevamos nada material. Dejamos una huella en la vida de otros, eso es lo que Un dejamos, legado, sí. y nos llevamos lo que hemos trabajado en conciencia, o sea, aquello que le hemos invertido a nuestra evolución, a nuestra conciencia, eso finalmente es lo que nos llevamos. Lo otro lo disfrutarán los otros, ¿cierto? Los que quedan, Sí, quienes sí, sí, quedan. la casa, o sea, otros seres estarán en menos de 100 años, que quién sabe si conocemos o no, cuidando por eso decimos que somos guardianes de nuestras cosas, ¿no? De las Sí, casas, que somos realmente. realmente guardianes momentáneos, Y ¿no? fíjate eso, Ale, cuando tomamos como ese sentimiento, ¿sabe? Que realmente yo soy guardián de mi casa, no es mi casa, yo guardo ese lugar y tengo una relación de contribución mutua con ella, empiezan a funcionar mejor en los lugares, ¿no? O sea, Mejor, definitivamente porque así estamos es. asistidos. Ese será otro tema en En otro algún momento. momento. Exactamente. Sí, hoy queríamos hablarles un poco de las necesidades del ego, ¿no? Cada uno tiene un ego, o sea, todos tenemos ego, ¿cierto? Es Eso, parte como de esta naturaleza de estar en este plano, ¿cierto? Recorriendo este plano y esta experiencia. y es la creación que hicimos a través del proceso de educación, de reclutamiento en la La sociedad, identidad, exacto. exactamente, esa identidad que creemos ser, eso por lo que peleamos y de lo que nos enorgullecemos y en muchas oportunidades tratamos de ocultar, ¿cierto? Ese es el ego o el sí mismo, como lo llamaban en la India, ¿no? En la Así escuela, es, el y que sí. además, como dices, es una construcción que ni siquiera hicimos nosotros conscientemente, ¿cierto? Es un resultado de esta domesticación de la que somos presas aquí en este plano y como está diseñado el sistema. Y ese ego tiene pues unas necesidades, Además, ¿no? porque está ligado, ¿no? A la mente del planeta, a una mente colectiva que es la que maneja. Nosotros tomamos una parte, una identidad, pero hay una generalidad y por eso tiene esas necesidades, ¿no, Ale? ¿Mm? Así es, exactamente. Está en la mente del planeta, de la cual todos somos parte, todos tomamos de esa mente del planeta, que es la misma mente, ¿cierto? Entonces de ahí se nutre exactamente el ego. Y esas necesidades son 7 necesidades, ¿cierto? Una, la necesidad de seguridad, ¿no? Por eso siempre buscamos lo conocido, el pasado familiar, porque buscamos precisamente la seguridad de lo que ya es conocido y por eso sabemos que desde la mente que vamos a elegir lo que, aunque no sea agradable, lo conocido, ¿no? Y esa seguridad incluye también el tener seguridad de techo, de pan, de abrigo, o sea, de tener un lugar en que guarecernos, de tener alimento, de tener provisión, o sea, de estar como en un lugar donde sentimos que estamos cuidados y protegidos. Entonces mantenemos lo que sea también por mantener esa seguridad, o sea, esa seguridad que es el control del mundo exterior y que además es él lo que nos provee está básico de dónde vivo y qué como, ¿cierto? O sea, pan, techo y abrigo y cómo me resguardo
de las inclemencias del clima. Fíjate que eso lo hemos dicho y y nos lo enseñaron en la India, eso viene del hombre ancestral. Esto viene de nuestros ancestros. ¿Dónde voy a pasar el invierno? ¿Dónde voy a pasar los meses o los momentos de dificultad, de carencia? ¿Cómo me voy a cuidar de eso? ¿No? Esa es la necesidad de seguridad. ¿Mm? Y esa necesidad de seguridad nos juega malas, lo que dicen malas pasadas, porque es la que hace que nos dé duro la incertidumbre, ¿no? Alinearnos con la incertidumbre y sabernos sostenidos, porque gana como esa necesidad de seguridad material, de decir, mejor me quedo en este trabajo, aunque no me guste, aunque no lo disfrute, pero aquí tengo la seguridad de que cada quincena recibo algo, ¿no? Entonces, empezar a ver que todo eso es parte de nuestro ego, ¿no? Y esa seguridad incluye también, nos lleva a ser consumistas, porque hay una liniecita, ¿cierto?, en la que necesitamos la seguridad y después empezamos a extendernos al consumo y bueno, ese será otro tema en otro momento, Y pero sabes que consumimos mucho desde la seguridad, pues los seguros, ¿no? Los sí, seguros se aprovechan precisamente de esta gran necesidad del ego para vendernos todo eso de con esto usted va a estar tranquilo y seguro. Bueno, la segunda, la necesidad de placer, ¿no? Esta necesidad de sentir placer, incluso eso a veces también nos mete en problemas porque el placer momentáneo, ¿no? El placer a corto plazo. exactamente, y nos puede llevar también a las adicciones, ¿no? O sea, porque acordémonos que esta mente también está en el quiero más, quiero más. O sea, ya el placer de hoy no es el placer de mañana. O sea, siempre es, esto es, no, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces necesitamos esto que tiene que también ver con el disfrutar las cosas que hacemos. O sea, todo tiene también sus pros y sus contras. O sea, sí, es importantísimo disfrutar todo aquello que tenemos, pero no ser presas de ese placer en la medida en que terminamos siendo esclavos, ¿cierto? Y de alguna manera buscamos la complacer, o sea, todo lo que nos pide esta necesidad de placer que nos lleva a los extremos y a las adicciones, ¿no? Absolutamente, porque se dispara, ¿no? Esta química en el cerebro y siempre va a pedir más para llegar al mismo nivel, ¿no? Siempre nos va a pedir más, más prueba ahora esto, ahora súmale esto para cumplir como con la cuota de placer y disparar los químicos, ¿no? En nuestro cerebro. La tercera, la necesidad de ser importante, ¿no? Esta necesidad de ser importante en la vida de otros, ser importante, tener como reconocimiento, eso es una necesidad del ego. Y todo esto es válido, todos lo Sí, sentimos, o no sea, esto estamos, aplica para sí, todos. no estamos diciendo que tenemos que acabar con eso, tenemos que No, ser consciente, observarlo, pero porque parte del proceso de evolución y despertar de conciencia tiene que ver precisamente con esta capacidad de observarnos y de vernos allí en esas necesidades y ver de qué manera las suplimos sin que eso nos haga esclavos de las necesidades. ¿Cierto? Y esa necesidad de reconocimiento tiene que ver con eso, con la palmadita en el hombro, con el aplauso, con el que nos digan, sí, lo hiciste bien, sí, o sea, generalmente, además porque nuestro sistema educativo está muy basado en eso, ¿no? En si lo hiciste, si el profesor te lo reconoce, estuvo bien, no importa cómo lo sientas tú, no importa si la nota o el profesor o alguien o el coach o lo que sea te dice que estuvo bien, aunque tú sientas que no o aunque tú sientas que sí, si te dijo que no, inmediatamente ¡prum! Se te bajan las alitas, ¿no? Entonces exacto. entramos en ese estado de, pero no, pero yo por qué, pero dónde estoy yo, es una necesidad del ego y hay que aprender de alguna manera y es parte del proceso de conciencia a encontrar también esa satisfacción, ese reconocimiento en nosotros mismos, ¿no? O sea, en Así es. saber que nosotros mismos nos podemos dar las palmaditas en el hombro. Eso es lo que tenemos que aprender, a nosotros mismos aplaudirnos, reconocernos y ser nuestro fan número uno, nosotros mismos, ¿no?
Bueno, la siguiente, la necesidad de ser necesitado, ¿no? Eso le encanta al ego, ser necesitado, y a veces se genera una cantidad de cargas y de contratos, ¿cierto? Con otros por cumplir esa necesidad de ser necesitado, ¿no? Exactamente. Ser necesitado significa entonces que yo siento, o sea, está ligado a ese nivel de importancia, o sea, yo siento que tengo un lugar en la familia si realmente me necesitan. Y Claro. cuántas veces dejamos, y es mucho el síndrome del Salvador, ¿no? El Salvador que está salvando a otros, que está ocupándose de otros, que está, porque su vida toma sentido en la medida en que hay un entorno que necesita de él. ¿Cuántas personas colapsan, por ejemplo, en un Sí. problema cardíaco, en un problema cerebral, por no ser capaz de tomar un descanso, de hacerse unos exámenes, porque no, ¿y quién va a hacer mi trabajo? ¿Y quién se va a ocupar de lo que yo hago? ¿Y quién? Sabiendo que el día que se murieron, vinieron y pusieron otro en el puesto. ¿Cierto? Así Sabiendo que es. por importante que seamos y necesitados que seamos en la vida de la familia, muchas veces, incluso cuando desaparecen ciertos personajes de la familia se reacomoda y al Claro. reacomodarse se ajusta y todos empiezan a crecer. A veces hay personas que dentro de la función de ser necesitadas inhabilitan al resto, ¿cierto? No los dejan crecer. Pasa de madres con hijos, de parejas con su pareja, ¿cierto? O sea, ¿qué hago, qué más hago por ti? Y la persona entonces no crece y resulta que cuando desaparece la persona por X o Y razón, el otro se ajusta y crece, porque o crece. Así es, así es. Así que ver eso, lo que les decimos, es para ver porque todos tenemos esto, ¿no? Entonces, la siguiente es la necesidad de crecer, lo cual es hermoso porque es lo que nos lleva a evolucionar, a buscar cómo avanzar, cómo tener expansión, cómo el desarrollo del ser se basa en eso, pero también en cualquiera de nuestros campos, esa necesidad de avanzar y saber más, aprender, crecer, esa es una necesidad del ego, ¿no? Y es lindo, Exactamente. nos Y es lleva a ser importante, coherentes. fíjate que tiene que ver con el tema que hablábamos ayer, crezcamos 1%, un 1% en un área, además porque el crecimiento genera evolución y cuando Sí, llegamos a un momento en donde decimos, no, yo ya sé lo que tenía que saber, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya hice lo que tenía que hacer, morimos. O sea, empezamos a morir, sí, exactamente, inevitable. morimos energéticamente, o sea, nos salimos del juego y nos sentamos en la banca a observar el juego, ¿cierto? O sea, de manera que esta necesidad de crecimiento también debemos enfocarla, ¿no? ¿En qué áreas queremos crecer? O sea, es importante porque a veces nos desarrollamos en unas áreas y olvidamos otras. Entonces es súper importante que este crecimiento sea orgánico, o sea, sea un crecimiento que incluya el área familiar, el área de las relaciones, el Integral, área sí. personal, el área laboral, el área intelectual, el área espiritual, o sea, que tenga todas las fases, porque cuando nosotros nos enfocamos en el crecimiento solo en un área y desatendemos las demás, al fin del cuento nos pasan factura en algún momento, La ¿cierto? mesa cojea, la La mesa mesa, cojea. exactamente. Acuérdense que una mesa puede tener 6 patas y si una sola de las patas no está equilibrada, la mesita no está equilibrada. Exactamente. Así es. Bueno, la siguiente necesidad de contribuir. Qué lindo, ¿no? Porque es una necesidad. Fíjense que eso es lo que nos llama a estar juntos y saber que estamos poniendo también esta frecuencia en el planeta. Y desde donde estamos, desde cualquier lugar, siempre tenemos en un momento esa necesidad de contribuir a otros, ¿no? De poner lo que decimos, de saber que dejamos un legado, de hacer algo en lo que nuestro propósito se convierte en misión, ¿no? Es muy lindo, Ale, porque fíjate que viendo las necesidades, hay personas que están en las 3 necesidades básicas, o sea que el nivel Sí, de conciencia los tienen las necesidades básicas porque están en la supervivencia, o sea, en este de seguridad, de sobrevivir,
de ser reconocido, ¿cierto? Y de disfrutar del placer, las necesidades cuando van avanzando van generando también un nivel de conciencia, ¿no? ¿A qué le estamos dando importancia? Porque realmente es natural cuando una persona está despertando su conciencia y cuando una persona ha superado su nivel básico, aunque nos seguimos ocupando de eso, claro que nos tenemos que seguir ocupando de la seguridad, del placer, del reconocimiento, o sea, son cosas que están ahí, pero cuando esas no son la base de nuestra vida, ¿cierto? Estamos en el crecimiento y estamos en la contribución, o sea, bueno, ¿qué puedo hacer por los otros? ¿Qué puedo hacer por mi entorno? Y esto incluye al planeta, esto incluye a todos los seres del planeta, o sea, ¿cómo puedo contribuir a través de actos que tengan que ver con mi cotidianidad, el reciclaje, lo que decíamos, hasta una sonrisa por la calle, o sea, puede significar un cambio, o sea, ¿por qué? Porque la plenitud de nuestra vida, la conciencia en nuestra vida, naturalmente nos lleva a la necesidad de contribuir. O sea, es imposible Sí, crecer, llegar a un punto de crecimiento con conciencia y no querer hacer algo por los demás, ¿no? exactamente, eso es lo que dices, es también esta expansión ir subiendo, ¿no? Como en conciencia se va subiendo también en esta escalera. Y la última, la necesidad de trascender, precisamente, ¿no? El saber que en qué momento le apostamos a lo que trasciende, ¿cierto? Cómo dejamos un legado firme en el planeta y que aunque no estemos, como decimos, las semillas que sembramos, aunque sabemos que esos árboles no los vamos a ver, sabemos que un día van a estar ahí y alguien los va a disfrutar y eso nos hace felices. Esa es como Exactamente. la necesidad de trascender, ¿no? Además es lindo porque es cuando nosotros nos proyectamos. Hay mucha gente que piensa, no cuido el agua, no cuido el aire, no cuido... Finalmente yo no voy Yo a no estar voy a por aquí. estar. Exactamente, eso ya no me corresponde a mí. Y muchas veces fíjate que en las leyes los políticos toman en cuenta soluciones que tengan que disfrutar ellos mismos o que se tengan que disfrutar ahora. No, hay generaciones que vienen detrás de nosotros y nosotros queremos dejar cuando nos vayamos un mundo mejor, definitivamente. O sea, hagamos cada acto pensando en que cuando ya no estemos aquí, realmente el mundo quede mejor por la presencia nuestra, en cualquier dimensión, en cualquier área, pero que realmente hayamos pasado y sembrado. Fíjate esa historia que cuentan del de las manzanas en Estados Unidos, que pasaba por todas partes y que pedía manzanas, o sea, no recuerdo cómo se llama, pero es muy linda la historia porque dicen que él pasaba y caminaba por todo Estados Unidos, recorría, era un viajero y él pedía que le dieran manzanas y él sembraba manzanas. Y una de las historias que dicen que está lleno de árboles de manzana tiene que ver con su paso, porque a cada lugar iba dejando sembrados árboles de manzana. De manera que si nos acostumbramos a ir caminando y dejando estas semillitas, como tú dices, o sea, vamos a dejar un mejor planeta cuando nos vayamos y eso es muy lindo. Y lo que Así. dices, nos lo llevamos puesto porque Ajá. no solo lo dejamos, sino que va dentro de nuestra conciencia. Van esos valores ahí, ¿no? Estamos abonando al banco de nuestra conciencia, de nuestros valores. Así que bueno, esas eran las 7 necesidades del ego. Vamos entonces a repetir el Mula Mantra para sintonizarnos con la frecuencia de la divinidad.